Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana y en esta oportunidad les invito a ver en la palabra de Dios en cuanto a la fe en Dios. En la palabra del Señor encontramos dos clases de fe que el hombre puede experimentar. La primera, la fe en Jesucristo para salvación, que sin duda alguna la palabra de Dios nos ha llevado a eso, ¿no? Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esta fe es necesaria para ser hecho hijo de Dios, y es la fe que se deposita una vez y para siempre en Jesús. La otra fe es la fe en Dios para cada día, la confianza que tenemos en cada momento para con el Señor. Por fe andamos, dice Pablo allí en 2 Corintios 5:7. De esta fe es de la que vamos a ver en algunos pasajes de la palabra. Vamos a ver un poco. Cuando no hay fe, la fe nunca se estanca. O tu fe va en aumento cada día o se apaga. Pablo en cierta ocasión envió a Timoteo que visitara a la iglesia que estaba en Tesalónica para ver cómo estaba la fe de estos hermanos. Allí en 1 Tesalonicenses, el capítulo 3, versículo 5, dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Timoteo vuelve con la noticia de que la fe de que la iglesia estaba bien firme. Después de un tiempo, Pablo escribe una carta a estos hermanos y da gracias a Dios porque la fe de ellos iba creciendo. Allí en 2 Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Veamos qué ocurre cuando nuestra fe se debilita. Primeramente nos desalentamos fácilmente. Los problemas se transforman en una gran montaña en la cual vamos cuesta arriba, quejándonos constantemente. Qué terrible es enfrentar los problemas de cada día sin fe. Un corazón sin fe es un corazón sin esperanza, y un corazón sin esperanza es como un corazón muerto. Nos volvemos indiferentes a las cosas del Señor. Cuando no hay fe en Dios, nos da igual asistir o no a la iglesia, orar o no orar a Dios. Cuando no confiamos en el Señor, nuestro corazón se vuelve insensible a las cosas espirituales. No tomamos en cuenta al Señor en nuestras decisiones. Cuando hay fe, el Señor ocupa el segundo. Cuando no hay fe, el Señor ocupa el segundo o tercer lugar y nos conducimos sin consultarle. Nosotros mismos tomamos el control de nuestra vida y ya no dependemos del Señor para tal o cual cosa. No agradamos al Señor. Miren lo que dice allí en Hebreos, el capítulo 11, versículo 6, dice que pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que vemos que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe que nuestra vida agrada al Señor. Sin fe es imposible que Dios se complazca de nuestro andar. A lo largo de Hebreos 11:6 encontramos una lista de hombres que con sus vidas agradaron al Señor debido a su fe. Pero aquellos que no tuvieron fe no fueron recordados por Dios y no aparecieron en este capítulo. Cuando hay fe, vemos allí aquella anécdota del Señor allí en Mateo, el capítulo 9, versículo 20, dice: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre
desde hacía 12 años se acercó a por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esta mujer vivió con problemas de salud durante 12 años de su vida, pero nunca dejó de tener fe en que podía ser sanada. Cuando oyó hablar de Jesús, confió en que Él podía sanarla. Ella tenía fe en el poder de Dios por medio de Jesús. Su fe le hizo ir adelante sin que nada le detuviera, ni la gente ni su enfermedad. Nada de esto fue estorbo para llegar cerca de Jesús. La fe de esta mujer fue recompensada, pues quedó libre de su enfermedad. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. La fe en el Señor nos permite enfrentar los problemas de una forma diferente. La fe en el Señor tal vez no cambie las circunstancias que estemos viviendo, pero cambia nuestro ánimo, nuestra disposición para enfrentarlo. Cuando hay fe, estamos tomados del Señor. Sentimos que Él va a nuestro lado y que Él lucha por nosotros y Él nos da la victoria. Cuando hay fe en el Señor, sentimos la necesidad de buscar al Señor en su palabra por medio de la oración. La verdadera fe en el Señor hace que nuestras vidas alegren el corazón de Dios. El Señor nunca ha defraudado a nadie que ponga su fe completamente en Él. Hermanos, cuidemos nuestra fe. No perdáis, dice, pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Lo vemos allí en Hebreos, el capítulo 10 de Hebreos, versículo 35, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario en la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dice: aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Más, dice, el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Qué precioso versículo, ¿no? La fe va a crecer en nosotros siempre que la cuidemos y nos ocupemos de ella. Tomemos como ejemplo un jardín. El estado de ese jardín va a depender de su dueño, de cuando éste se encargue de él. Si lo riega todos los días, lo poda cuando es necesario, está atento a que nada dañe, ninguna maleza lo ahogue, ¿no? Con toda seguridad el jardín siempre estará creciendo, estará verde, será agradable. Pero si por contrario jamás lo riega, lo descuida, y con toda seguridad que no habrá un buen crecimiento y el aspecto será desagradable. Así, queridos hermanos, ocurre cuando no nos ocupamos de nuestra fe. Si nos ocupamos en alimentarla, de lo que es bueno, crecerá y estará firme. Y terminamos con la frase que hemos leído anterior: la verdadera fe en Dios hace que nuestras vidas alegren el corazón de Dios. Hermanos, el Señor quiere que nosotros depositemos nuestra vida en Él y podamos tener esa fe que va creciendo día a día en el conocimiento de eso. ¿Cómo lo conseguiremos? A través de la palabra de Dios, para poder cada día experimentar lo que dice el Señor en su palabra, el apóstol, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué más dice? Que el oír la palabra de Dios, la fe, dice, es la que realmente nos lleva a lo que es el conocimiento de la palabra y experimentar a través de ella que realmente el Señor nos haga poder crecer cada día. Que el Señor les bendiga.